Empezaste a estudiar tu oposición de la misma manera en que estudiabas en la carrera. Confiesa, le pasa a todo el mundo. De hecho, hace ya unos cuantos meses estaba hablando con una de mis opositoras del tema, pues de las plazas que se estaban ofertando en este momento, de lo que se viene en los próximos años, de todo el movimiento que hay en el mundo de las oposiciones y bueno, en definitiva, de lo importante que es estar bien preparada para aprovechar esta oportunidad que no sabemos cuándo se va a volver a repetir. Y en un momento de la conversación me dijo algo que es real. Me dijo: Coral, me da la sensación de que la gente está muy perdida. Y yo en ese momento me quedé callada, pero es que tenía razón. Pero no solo tenía razón sobre los demás, también tenía razón sobre ella misma. Mira, te cuento. Esta opositora es de las que siempre han funcionado bien en los estudios. La típica persona que es muy organizada, muy constante, muy perfeccionista, de esas personas que saca todo adelante aunque haya que mover cielo y tierra, y de las que nunca ha tenido que preguntarse cómo se estudia porque siempre lo ha sabido. De esas personas que siempre han sabido tener esa habilidad o esa intuición de que para conseguir estudiar esto hay que hacerlo de esta manera o de esta otra manera. O eso creía ella en su momento, porque cuando llegó a la oposición, la realidad le dio un golpe bastante fuerte. Y eso es lo que quiero contarte hoy. Mira, hay algo que está pasando ahí fuera que me preocupa mucho. Hay gente que se está metiendo a preparar una oposición sin ningún tipo de hoja de ruta, sin saber cómo funciona esto, sin entender qué tipo de estudio requiere. Lo hacen a lo loco, como se suele decir. Y cuando les preguntas por qué, casi siempre te dicen lo mismo. Pues que alguien de su entorno aprobó una oposición y se lo contó, y en esa historia siempre está la típica frase que tú también habrás escuchado de: no, yo es que tampoco estudié tanto, o yo lo llevaba bastante tranquila, o es que no es para tanto. Y entonces el cerebro de quien escucha hace lo mejor que sabe hacer: construir una historia. Una historia que dice: oye, pues si esta persona pudo, pues yo también voy a poder. Y si esta persona no estudió tanto, pues no hace falta que yo estudie tanto. Y si esta persona lo llevaba tranquila, pues a que no será tan difícil. Y esa historia parece de lo más razonable. Es una historia que parece lógica, que suena hasta motivadora, ¿verdad? Pero es mentira. Voy a preguntarte algo directamente. ¿Tú de verdad crees que estudiar una oposición se parece en algo a estudiar una carrera? Porque si lo crees, necesito que te detengas aquí un momento, porque este es uno de los errores más costosos que puede cometer una opositora. Y no lo digo para asustarte, lo digo porque lo veo constantemente y porque tiene consecuencias muy concretas. Estudiar para el instituto, para la universidad, tiene una lógica determinada. Hay exámenes parciales, hay convocatorias, hay una estructura que te va marcando el ritmo. Puedes estudiar el día de antes de un parcial y pasar. Puedes acumular materia en los últimos días y salir adelante. Eso en una oposición no existe. En una oposición la materia no se acumula en semanas, se construye durante meses. Y la memoria, por supuesto, no funciona igual, porque los mecanismos de retención son distintos, el tipo de esfuerzo es distinto, la planificación, por tanto, también tiene que ser distinta. Y si tu cerebro está funcionando con esa hoja de ruta, con ese mapa equivocado, pues cada vez que el resultado no coincide con lo que esperabas, interpreta que algo va mal. Y cuando el cerebro interpreta que algo va mal, ¿qué hace? Pues empieza a hablar. Empieza a decirte que quizás no vales para esto, que las demás llevan ventaja, que estás perdiendo el tiempo, que igual esto no es para ti. Ese es el mentidero mental. Ese ruido que se genera cuando la realidad no encaja con la historia que tu cerebro construyó al principio. Cuando lo que esperabas, porque te lo dijo tu vecina, la del quinto, que fue la que opositó, y lo que está pasando ahora mismo en tu estudio, no coincida. Y el problema no es solo que duela, el problema es que ese ruido te hace tomar decisiones, te hace cambiar continuamente de método, te hace estudiar más horas pero sin más estrategia, te hace parar e incluso puede hacer que te rindas antes de tiempo, que abandones una preparación que podría haber llegado a algún sitio. Y todo porque al principio nadie te explicó que esto no funciona como lo que conocías. Vuelvo a mi sembradora, la opositora de la que te hablaba al principio. Ella llegó a mí creyendo que su forma de estudiar, la que le había funcionado siempre, le iba a funcionar también en la oposición. Y durante un tiempo siguió adelante con esa creencia. Pero por dentro, ese mentidero mental no paraba. Le decía que algo no estaba bien, que debería avanzar más rápido, que con lo que ella sabía no tenía sentido estar tan perdida. Además, creo que no te lo he comentado antes, pero ella es profesora, una profesional de la educación. Pero ahí está esa voz que te dice que tú deberías poder con esto sola.
Que si eres inteligente y has estudiado siempre bien, pues no necesitas que te expliquen cómo se hace ahora. Ese es uno de los mentideros mentales más destructivos que existen en las opositoras que siempre han sido buenas estudiantes, porque no te paraliza de golpe, te va desgastando despacio. El trabajo que hicimos juntas fue, primero de todo, reconocer ese ruido, ponerle nombre y luego construir desde cero pues, los 3 pilares que sostienen una preparación real. El primero, el estudio estratégico, saber qué se estudia, cómo se estudia y en qué orden se estudia. Una oposición no consiste en estudiar más, sino en estudiar mejor. Segundo, la planificación y la organización. Y con esto no me refiero a una agenda bonita, sino a un sistema que funcione cuando la motivación no está, cuando la vida interrumpe, cuando los imprevistos llegan. Y el tercero, la mentalidad. Aprender a gestionar ese mentidero mental para que no tome decisiones por ti. Y fíjate que ninguno de los 3 funciona solo. Los 3 juntos son los que marcan la diferencia entre una preparación que aguanta y una preparación pues que se va a acabar desmoronando. Y volviendo a esta opositora, cuando empezamos a trabajar, lo primero que yo le dije fue: lo que te ha funcionado hasta ahora no te va a funcionar aquí de la misma manera, pero no porque seas menos capaz, sino porque el juego tiene otras reglas. Y eso fue un alivio enorme para ella, porque lo que su mentidero mental le contaba es que el problema era ella, que era rara, que con todo lo que había estudiado en su vida no podía ser tan difícil adaptarse. Pero el problema no era ella, el problema era la hoja de ruta, el mapa que estaba siguiendo y que no era el adecuado. Tenía un mapa equivocado para un territorio pues que no había pisado nunca. Y cuando cambiamos ese mapa, el ruido bajó. No desapareció del todo, no te voy a engañar, porque el mentidero mental nunca cierra del todo, pero dejó de mandar. Si te has reconocido en algo de lo que te estoy contando, quiero que sepas que no eres rara. No estás haciendo nada mal por sentirte perdida al principio. Es completamente normal cuando el sistema al que te enfrentas es nuevo y nadie te ha explicado sus reglas. Lo raro sería que no lo sintieras, pero hay que saber qué hacer con eso y hay que saber cómo construir una preparación que no dependa de que un día tengas más energía que otro o de que tu cerebro decida cooperar o decida cruzarse de brazos. Por eso es tan importante que si te decides a trabajar con un mapa, con una hoja de ruta, este mapa esté adaptado a ti, a tu oposición, a las pruebas que tienes que enfrentar, porque es que no es lo mismo tampoco estudiar ni repasar para un test, para un desarrollo, para un cante, o sea, es que no tiene nada que ver. Por eso también mi programa de estrategia de estudio para opositores Siembra es una mentorización individual, no grupal, porque para alcanzar rápido los resultados con los que tienes que trabajar es que no puede ser de otra manera. No olvides que tu mentidero mental nunca cierra, pero tú sí puedes aprender a no entrar. Nos vemos en breve.